Muy bien, buenas tardes a todos, soy el doctor Carlos Godínez, bienvenidos a este tercer tutorial de la terapia física respiratoria. Y bueno, vamos a continuar con la parte de lo que era higiene bronquial, todavía seguimos en higiene bronquial, pero ya vamos a pasar a la parte de la terapia activa. Y en esa parte de la terapia activa, muy importante la reeducación de la tos. Ya nuestro paciente debe tener una buena reeducación de la tos, ¿sí? El paciente ya debe de favorecer, ya podemos provocar, ¿sí? O dirigir, si es activa, se pueda dirigir esa tos y pueda tener o favorecer también con un drenaje postural para poder hacer la expectoración necesaria. Bien, vamos a tener en cuenta una que es el control de la expiración lenta, y con esto vamos a llevar una técnica que se llama expiración lenta total a glotis abierta en infralateral. ¿Qué nos quiere decir esto? Que va a tratar sus abreviaturas, ¿sí? O sus siglas. Vamos a tratar de que esa expiración lenta, siempre que sea con glotis abierta, puede ser aquí, por ejemplo, con un tubo, va a depender del paciente. Lo más favorable es que pueda hacer de esto, tener cuidado que no sean pacientes que se puedan atragantar o se puedan sofocar con esto. Y la posición, que nuestro paciente esté en una posición infralateral, ¿sí? ¿Por qué infralateral? Porque aquí en nuestro paciente lo vamos a poner en decúbito lateral y la presión va a ser hacia la parte inferior. Se trata que nuestro paciente, cuando esté haciendo una aspiración lenta, ¿sí?, iniciada en capacidad residual funcional, ¿qué quiere decir? Que nuestro paciente va a empezar a sacar todo el aire, a soplar, 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 y cuando nuestro paciente parezca que ya no tiene nada que insuflar, entonces nosotros debemos de terminar de exprimir, ¿sí?, por decirlo así de una manera burda o coloquial, de exprimir esa caja torácica y ese abdomen. Entonces la caja torácica, de una manera inferior, se hace ese empuje, el paciente sigue expirando y con otra mano en abdomen se hace una presión hacia el abdomen y hacia, como de manera circular, hacia donde está el diafragma, tratando de poder hacer una expiración de mayor cantidad, ¿sí? Entonces esto va muy ligado a poder expirar y poder sacar toda esa mucosidad y todo el esputo que fuera necesario. El paciente puede estar en decúbito lateral sobre la zona afectada, realizar expiraciones lentas a partir de la capacidad residual o funcional hasta el volumen residual. El terapeuta hace una presión abdominal, lo que ya les comentaba. ¿Y qué características? Bueno, pues es una ausencia del colapso en cualquier zona del árbol bronquial. ¿Y qué indicaciones? Pues debe de haber pequeñas vías que constituyen la región pulmonar de mayores alteraciones, ¿sí? Entonces estamos buscando que sea lo más funcional. Si hay pocas áreas funcionales de nuestro pulmón, pues que esas pequeñas áreas se vuelvan cada vez más funcionales y que las que están sin funcionar empiecen a funcionar y las que están funcionando poco empiecen a trabajar más. ¿Y cuál va a ser la contraindicación? Pues una falta de cooperación del paciente. Si el paciente no coopera, cuando nosotros estamos haciendo esa expiración forzada, nuestro paciente inspira, nuestro paciente no coopera, pues no va a ser de utilidad. El drenaje autogénico, este es muy importante, se le puede enseñar a los pacientes como una medida, ahora sí que parte complementaria de la terapia. Y bueno, que justamente qué beneficios o qué busca, pues limpiar ese árbol bronquial con cierto ritmo ventilatorio lento y controlado en 3 fases pulmonares. Las 3 fases, les repito, las 3 fases del drenaje autogénico es 1, despegar, 2, recolectar y 3, evacuar. A mí me gusta decirles que desde despegar se hacen inspiraciones despacio para aumentar la reserva expiratoria, y al aumentar la capacidad o el volumen corriente en nuestros pulmones se despegan esas secreciones. Después se hacen inspiraciones rápidas para que ese volumen corriente pueda recolectar o unir todo ese esputo o esa mucosidad
Y en la 3 pues es más fácil, evacuar ahora sí el volumen de reserva inspiratorio y evacuar las secreciones, que culmina esto finalmente con la tos. Puede ser una tos pues dirigida justamente. Entonces lo que se trata es que en la fase de despegar se hagan inspiraciones lentas, expiraciones lentas, inspiraciones lentas, expiraciones lentas, una grande, tratando de meter mucho aire, y luego se va a tratar de hacerlo muchísimo más rápido con una mayor frecuencia. La inspiración es alta, pero se expira fácilmente y dura poco el proceso de expiración. Rápidamente es tratar de meter más cantidad de aire para que al final trate de hacer esa evacuación que culmine pues en la parte de la tos. Nuestro paciente debe estar sentado. Se recomienda que tenga una mano en abdomen y otra mano en tórax, y que esté haciéndolo con inspiraciones diafragmáticas. Y el cómo hacer las respiraciones diafragmáticas lo veremos más adelante. Desde ahorita les digo, esa inspiración diafragmática es lo mínimo indispensable que debe de saber todos los terapeutas, ¿sí? Ahora sí que no todos los terapeutas, todos los que nos dedicamos al área de la salud, debemos de saber cómo es una inspiración diafragmática para favorecer a que se haga una mejor respiración, a favorecer, a fortalecer nuestro diafragma y poder tener respiraciones efectivas y eficientes. Y pues contraindicado en pacientes que no colaboren, menores de 8 años. Esto puede causar que el paciente se pueda llegar a sentir mareado, cansado. Hay que tener esa precaución con el paciente. Y bien, hasta aquí vamos a dejar la parte de técnicas de higiene bronquial. Vamos a pasar a las técnicas de relajación. Son muy importantes las técnicas de relajación. Es parte fundamental de entender a nuestro paciente, de tener esa empatía y de entender que si nuestro paciente está disneico, tiene disnea, tiene dificultad respiratoria, no puede respirar, va a tener una gran cantidad de ansiedad. Si el paciente está ansioso, por más que le digamos respira bien, respira lento, no lo va a hacer. Tenemos que favorecer a que el paciente esté relajado. ¿Y cómo vamos a favorecer con esos o con qué objetivos? Pues poder enseñar, disminuir mejor el trabajo respiratorio, realizar mejor una reeducación respiratoria, desaparecer contracturas musculares, corregir posturas anómalas y preparar al paciente ahora sí para los ejercicios. ¿Qué indicaciones? Pues prácticamente puede ser para cualquier paciente que tenga una sensación de disnea. Paciente con enfermedad respiratoria con sensación de disnea o con cualquier persona se pueden utilizar técnicas de relajación. ¿Cuáles técnicas vamos a ver? Vamos a ver dos, hay más, pero vamos a ver dos. El método Jacobson y el método de Schultz. El método de Jacobson va a permitir obtener una relajación muscular progresiva. ¿En qué consiste esa técnica de Jacobson? En hacer una contracción y relajación de los diferentes grupos musculares. ¿Para qué? Para que haya un descanso físico y un descanso mental. Vamos a hacer que nuestro paciente se concentre en contracciones voluntarias, ¿sí? Entonces toda la energía y toda su concentración va a ir en cómo se contrae y la percepción que tiene o la propiocepción que tiene de esas contracciones. Entonces el paciente se le pide que inspire y que expire y que se sienta lo más relajado posible, pero que se concentre más en las respiraciones, en las formas de contraer. Esto me imagino ya lo han visto en diferentes clases y en diferentes sitios, que empiece en una posición relajada, cómoda, que empiece a contraer músculo por músculo, que empiece con ojos, luego termine con ojos cerrados, contraiga músculos de la espalda, músculos del brazo, músculos del antebrazo, de la mano, de cadera, de piernas, espalda, abdomen, cintura, todos los músculos los vaya contrayendo, mantenga esa contracción y luego los vaya soltando. Ese es el método de Jacobson. Y luego tenemos el método de Schultz, que suena un poquito más, a lo mejor más pasiva, porque efectivamente es un poco más pasiva, es más pasiva mejor dicho, y que es una relajación autógena. Menciona que es autógena, basada en las sensaciones, pero no es tan autógena porque difícilmente va a ser que él lo esté provocando. Es más fácil que haya una relajación pasiva en el método de Schultz, paciente en una situación cómoda.
y el terapeuta con participación verbal y contactos y sensaciones. Entonces esto es el otro va a partir de contracciones musculares y la relajación. El método de Schultz con S va más dirigido a la parte de la sensibilidad, a que el paciente pueda concentrarse en sentir las diferentes texturas que se están pasando por su cuerpo, ¿sí? Entonces pareciera como si fuera a lo mejor un spa o algo, pero se trata de que el paciente se concentre en las diferentes sensaciones que puede ser en mano, pueden ser en pies, puede ser en cuello, y que respire de una manera normal para disminuir esa sensación de disnea, pero sobre todo para que el paciente se enfoque en eso y podamos realizar o progresar con los siguientes ejercicios. Muy importante, les recuerdo que un paciente, para que pueda hacer ejercicios respiratorios, tiene que estar mínimo a 92 grados de saturación de oxígeno. Entonces esas técnicas de reeducación respiratoria van a partir de todo lo que ya vimos, y ahora sí viene lo más interesante, que son las técnicas de reeducación respiratoria, pero eso lo vamos a ver en el siguiente tutorial. Pero recuerden entonces, piedras angulares. Nuestro paciente le podemos dejar ejercicios de terapia respiratoria, aunque no sea por lo que va directamente. Ya habíamos visto pacientes ancianos, pacientes que estuvieron posterior a una hospitalización, pacientes que aparte de lo que van, a lo mejor es un paciente con una fractura de cadera y estamos buscando que también tenga una mejor condición. Es algo que se puede llegar a hacer, y las técnicas de relajación, bueno, pues eso puede ser útil prácticamente en todos los padecimientos, ¿sale? Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, y en el siguiente tutorial vemos técnicas de reeducación respiratoria. Quedo a sus órdenes, soy el doctor Carlos Godínez.